La Redonda 98.3. Ya son las 11:16 y como todos los días, Héctor, nos acompaña, mejor dicho, nuestro amigo Juan Pablo para analizar la actualidad económica y política de la Argentina. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes, Gastón, Héctor? ¿Volviste, Gastón? Sí, volví. Te extrañábamos. En estos diálogos de día miércoles. Ajá. Tuve que bueno, nos autoaislamos por ahí, estábamos medio resfriados, por ahí había unos roces que tuvimos con algunos casos positivos y bueno, tuvimos que aislarnos unos días para prevenir por las dudas que presentemos algún síntoma y demás, ¿no? Está muy bien. Así nos estamos cuidando. Bueno, vamos a charlar un poco de los asuntos que nos atañen a nosotros. Dale. Siento cierto eco por ahí, por las dudas aviso. Ahí va a ver. Bueno, ahora sí, creo que sí. Hace un ratito salió una noticia importante, que es el programa Acompañar. No sé si han tenido chance de hablar del tema, pero tiene que ver con un programa de asistencia a las víctimas de violencia de género, que se va a implementar a través del Ministerio de la Mujer, y estamos hablando de una incorporación de una asignación equivalente al salario mínimo vital y móvil, que es de 16.875 pesos en la actualidad, por el término de 6 meses, y además toda una serie de acciones que se van a llevar adelante conjuntamente con las provincias y las municipalidades, que tienen que ver con acompañamiento psicológico y demás. Me parece un buen indicador, justamente en un tema tan sensible como viene ocurriendo. Muchas mujeres golpeadas son totalmente vulnerables en todos los sentidos, porque no tienen ningún recurso para poder sortear esa difícil situación, y muchas veces terminan ocurriendo los femicidios en esta situación, justamente porque no hay ningún tipo de acompañamiento del Estado. Ojalá sea un indicador inicial como para empezar a trabajar más seriamente en el caso, digamos. Pero es importante que el Estado pueda invertir. Recordemos que en el gobierno anterior, para aquellos que dicen que todos los políticos son lo mismo, se redujo el presupuesto inherente a todas las políticas que tengan que ver con el género, ¿no? Entonces, que se den este tipo de acciones no hace más que valorar la importancia que se le da desde esta gestión a este tipo de políticas. En otro orden de cosas también, en el día de ayer Alberto Fernández anunció una inversión de 12.700 millones de pesos para la agricultura familiar. Tenemos muchos conocidos en la agricultura familiar entrerriana, y tenemos que tirar algún dato que es más que importante. La agricultura familiar produce el 62% de los alimentos que se consumen en la mesa de los argentinos y representa el 54% del trabajo rural. Fíjense qué importancia tiene este sector para nuestra economía, para nuestros pueblos, que muchas veces son olvidados. Desde el gobierno nacional se va a hacer una importante inyección de recursos para vitalizar y fortalecer este sector tan importante no solamente para nuestra economía, sino también para nuestra
para nuestra alimentación sana y saludable, que es tan importante en tiempos de tantos agrotóxicos y de tanta contaminación ambiental, ¿no? Otra de las medidas que se lanzaron esta semana, porque es como que se fueron dando un montón de medidas a lo largo de este tiempo que por ahí son omitidas por los medios de comunicación hegemónicos que solamente tratan de instalar cuestiones negativas a lo largo de la Argentina, y es el tema, y marcan la agenda. De esa manera, ¿no? Marcando la agenda, bueno, con el tema esto, bueno, dándole todo el énfasis y solamente lo que pasa con los policías por ahí en Buenos Aires, y también promoviéndolo a ese intento desestabilizador, ¿no? Sí, la verdad que ayer justamente comentábamos un poco eso y resulta un poco paradigmático. El salario de la policía bonaerense en el gobierno de Macri cayó un 33% del salario real en términos de comparación con la inflación, ¿no? Y no hubo ninguna protesta en aquel tiempo. Cuando uno escucha a los trabajadores de la seguridad que cobran 40 pesos la hora extra y salarios que no llegan a los 40.000 pesos, la verdad que se pone en esa situación y es aberrante, digamos, la realidad que están atravesando, que no surge de ahora. Eso es lo importante que hay que recalcar. Me parece que es una situación como la de muchos empleados del Estado, sobre todo los de salud, que están hoy en primera línea poniendo el cuero para defender a los 44 millones de compatriotas. Obviamente que esto amerita una urgente revisión por parte tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, pero es importante saber quién fue el que ocasionó esta pérdida de poder adquisitivo en la clase trabajadora, porque de lo contrario estamos haciendo un análisis que es totalmente parcial y que no condice con la realidad. Venimos de una catástrofe salarial que fue el gobierno del macrismo, donde todos los trabajadores perdieron gran cantidad de poder adquisitivo, y eso la verdad que se siente cuando uno va al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, a querer comprarse cualquier bien que haga al consumo esencial que tienen los ciudadanos de nuestras comunidades. Entonces, el reclamo es válido, pero ahí detrás de eso uno no puede dejar de ver todo un intento desestabilizador, porque ¿por qué la número 2 de Patricia Bullrich en su momento, 2 días antes, ya contaba con la información de lo que iba a ocurrir? Las versiones que manifestó el expresidente Dualde, que siempre tiene muy buena relación con el poder económico, la proscripción que se da el día anterior a Evo Morales en Bolivia y a Correa en Ecuador. Es como que todo tiene que ver con todo, ¿no? En un escenario latinoamericano donde Estados Unidos tiene dos rivales prioritarios, que son la Argentina y México, que quizás son los países que hoy no están respondiendo a sus intereses. Entonces hay que concatenar todo eso en una misma cuestión, y como decía el general Perón, siempre la política transcurre primero desde lo internacional. Tenemos que aprender a leer el contexto en el cual estamos inmersos para poder hacer un análisis más local, ¿no? Los reclamos de aumentos salariales siempre son válidos, nunca a punta de pistola y utilizando los elementos de trabajo, como serían en este caso las camionetas y los autos. Ojalá esto se pueda revertir a la brevedad. El tema es que si el gobierno provincial de Buenos Aires asume un compromiso salarial con este sector, obviamente va a venir el reclamo de los otros sectores que también justamente van a reclamar lo que les corresponde si se da un aumento por parte del gobierno de la policía. Pero bueno, seamos optimistas, pero me parece que hay que estar alertas porque hay muchas movidas desestabilizadoras, sobre todo por una oposición que debe ser de las peores oposiciones de este periodo democrático, lamentable, que está totalmente guiada y guionada por ese poder concentrado que ve afectados sus privilegios y pone a andar
ese odio más irracional que siempre los caracteriza. Exactamente. Bueno, viste, sin querer nosotros hoy ya nos fuimos a esa agenda, sin poder querer destacar, digamos, estas buenas políticas como anunció ayer en el Día de la Agricultura, este impulso e incentivo, digamos, a la agricultura familiar, que es algo muy positivo, ¿no? Para la sociedad, también para ir a camino hacia una producción amigable al medio ambiente, cosas buenas como esta del apoyo de la asignación a las mujeres con violencia, como vos decías, ¿no? Exactamente, no, además se presentó otra medida importante que tiene que ver con defender nuestra industria nacional e incentivar ciertos sectores que vienen alicaídos en este tiempo, como es la industria automotriz. En este caso estamos hablando de que se lanzó un programa para comprar motos a precios accesibles que tienen que ver con la industria nacional. Estamos hablando de 40 modelos en un plazo de hasta 48 cuotas con una tasa subsidiada un poco superior al 28%. Esto es un buen indicador en varios puntos, no solamente para fomentar que esa industria tenga una enorme reactivación, sino también para evitar el aglomeramiento de personas en los transportes públicos y que la gente pueda acceder con muchas facilidades a este tipo de medio de transporte para poder llegar a sus trabajos. Básicamente tiene que ver un poco con eso la idea. Así que seguramente se irán reimpulsando. El propósito que tiene el ministro de Producción, Matías Culfas, es generar todo un proceso de sustitución de importaciones y de compra nacional, ¿sí? Que son esencias básicas que ha tenido el peronismo a lo largo de su historia, en sus momentos culminantes y mejor reconocidos por la población. Entonces me parece que para evitar esa sangría de dólares permanentes que se da cuando las importaciones son muy cercanas a las exportaciones, es aquí donde hay que implementar este tipo de medidas, que no debamos comprarle al mundo esos elementos y esos productos que nosotros podemos llevar a cabo en la Argentina, digamos. Creo que eso tiene que ver no solamente con cuidar las divisas que tenemos, sino con algo esencial que tiene que ver con una gestión de gobierno, que es con la generación de puestos de trabajo, ¿no? Gobernar es crear trabajo, decía alguien por allá. Bueno, Juan Pablo, ¿algo más que quieras aportar? Sí, una última cosita. Uno de los temas candentes dentro de la gestión del Estado Nacional es la pérdida permanente de dólares. Estuvimos hablando la semana pasada de ese tema con Héctor. Se supone que hacia agosto-septiembre va a aumentar esa sangría mensual y se va a llegar a 5 millones de argentinos que están comprando los $200 mensuales. Y obviamente que eso preocupa demasiado al gobierno, porque si bien hay unas reservas que son iguales a las que dejó el macrismo de 43.000 millones de dólares, que estamos hablando de un número bruto, las reservas disponibles con las cuales cuenta el Banco Central para poder vender diariamente y atender este tipo de demandas son de 6.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un número muy reducido para poder atender semejante demanda. Y bueno, se están barajando, no solamente haciendo un proceso de investigación, qué pasa con esos dólares, si son trabajadores que solamente están tratando de hacer una diferencia, o si hay otra cosa detrás de eso, porque estamos hablando de dólares que salen del sistema, porque están en el sistema bancario y salen y no se sabe a dónde se van, son fugados. Y en ese sentido se están barajando varias alternativas. Una de ellas es aumentar el impuesto país, que hoy está en un 30%, como una de las medidas más rápidas y de corto plazo. Seguiría, supongamos, a 115 pesos para aquellos que quieran ir a comprar dólares al banco haciendo uso de los $200 mensuales, o bien trabajar a través de algún sistema de bonos que tenga que ver con el Banco Central, o de plazos fijos en los bancos comerciales que estén atados a los índices de inflación y al tipo de cambio. Se están trabajando varias alternativas, sobre todo analizando las contraindicaciones de estas alternativas. Son medidas muy puntillosas. Los manuales de economía tienen varias alternativas según
la doctrina a la cual pertenezcas, pero bueno, ojalá se lleve adelante la mejor de ellas y se pueda controlar esta sangría permanente de dólares que se viene dando, sobre todo, y como sostiene el economista Álvarez Agis, que es uno de los más reconocidos de la heterodoxia en la Argentina, y quizá uno de los más respetados dentro del establishment, hay que esperar un tiempito, porque con las felices medidas de renegociación de deuda que se dio desde el gobierno nacional, los mercados se están atemperando y esto va a llegar a buen puerto en cuanto a esa diferencia que tenemos entre dólar oficial y el dólar de alguna manera ilegal, podríamos denominar. Entonces, habrá que esperar, seguramente se van a tomar las mejores medidas, ya estamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, ojalá eso se llegue a buen puerto cuanto antes, porque de eso va a depender justamente la conformación final del presupuesto que hay que presentar este mes, que va a ser la planificación verdadera de gestión que va a tener el gobierno de Alberto Fernández para lo que va a ser el año 2021. Buenísimo. Muy importante el análisis y bueno, y esta información que le damos a la gente también acá del redotero, que por ahí no lo saben, no lo escucha de otro medio. Perfecto, chicos, muchas gracias, como cada miércoles. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Que tengan buena semana y felicitaciones siempre por el laburo que hacen a diario. Gracias a vos. Gracias igualmente. Buena jornada. Que pasen bien. Adiós. Igualmente.